Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados alumnos del Colegio Sella de Educación para Todos del primer nivel medio en sus 3 jornadas. Les habla su profesor de inglés Eliezer Rojas con la primera clase del segundo semestre correspondiente a la unidad 5 llamada Going Back. Lo que vamos a ver van a ser regular verbs. ¿Cuál va a ser el objetivo? Leer comprensivamente textos narrativos y descriptivos auténticos y adaptados o relacionados con personajes y hechos del pasado. Obviamente, no vamos a leer textos porque siento que hay que comenzar de a poco. Vamos a ir viendo oraciones simples de 3, 4, 5, 6, 7 palabras para que podamos comenzar. Recordemos también que esta clase corresponde a la semana número 18 y la primera del segundo semestre. Como dije recién, bienvenidos a este nuevo semestre. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Vamos a ver pasado simple, regular and irregular verbs, biografías, auxiliary verbs, did, didn't, affirmative, negative, interrogative. Aquí se puede ver mucho quizás, pero piensen que tanto pasado simple como verbos regulares e irregulares van juntos. Biografías también. eh, y el verbo auxiliar did y didn't va junto con lo que es afirmativo, negativo e interrogativo. Así que al final vamos a ver como tres cosas que van a tener otras categorías, subcategorías en cada uno. Ahora vamos a hablar un poquito de los que nos convoca el día de hoy, que es el pasado simple. ¿Cuál es la importancia de esta clase? Es importante expresarnos nosotros en pasado, nosotros mismos, ya que es el pasado el que nos formó ahora como personas. Es lo que nos dice quiénes somos ahora. Tú puedes aprender de tu pasado, mejorar la versión de ti misma del pasado, o incluso estar orgulloso de tu propio pasado, de cómo comenzaste y de quién eres ahora. Ahora, ¿qué es pasado simple? El pasado simple o el tiempo pasado simple se usa para hablar sobre una acción que ya terminó en el pasado, una acción completa, antes de la hora. El ahora obviamente es el tiempo presente, el pasado es antes de ahora. Esta es una acción que pasó en un tiempo específico, eh, en el pasado obviamente, y no en un periodo de tiempo. Y la acción, esta a la que nos referimos, ya acabó, ya terminó. Por ejemplo, yo puedo decir que esta mañana yo desayuné. Ya la mañana ya pasó, digamos. Entonces la acción de desayuné ya fue, ya finito. Ahora, nosotros hemos visto oraciones con verbos, con acciones. Estas acciones van a cambiar. En inglés, los verbos en pasado, o las acciones, mejor dicho, cuando nos referimos a ellas en pasado, se dividen en dos grupos, regulares e irregulares. Los verbos regulares siguen una regla. Eh, por el contrario, o por otro lado, los irregulares tienen un montón de reglas distintas. Vamos a ver entonces cuáles son las reglas a las que nos referimos cuando hablamos de verbos en pasado, los verbos regulares que nos convocan el día de hoy. Primero dice que cuando nos referimos a un verbo en pasado, tenemos que agregarle ed al final de la palabra. Esas dos letras, ed al final. Pero si la palabra termina en de este verbo regular, solamente agregas la letra d al final. Si la palabra termina en y, antes de una consonante, reemplazamos la y agregamos ied. Podemos decir que la y la pasamos a i latina y agregamos ed, ¿ya? Pero si la palabra termina en y antes de una vocal, o sea, a, e, i, o, u, agregamos ed también, igual que al principio. Vamos a ver cómo serían ejemplos de cómo cambia este vocabulario. Si bien van a haber muchas palabras, no hay que memorizar todas estas palabras, solamente vamos a ir aprendiendo según el uso que le demos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, no más. Si bien aquí hay una lista muy grande, voy a destacar algunos. Verbos que nosotros le tenemos que agregar
ed al final de la palabra. Si bien una fila es presente, la otra corresponde al pasado. Aquí pueden ver cómo cambian. Tenemos la palabra listen, que es escuchar, y en su pasado le agregamos ed, listened, con sonido de T al final. Eso quiere decir que es escuchar, pasa a ser escuchó, escucharon, escuchamos, cualquier otra variación. La palabra need, que significa necesitar, también le vamos a agregar entonces ed. Necesitó, necesité, necesitamos, necesitábamos, mejor dicho. Y por último, de estos ejemplos, vamos a ver la palabra open, que significa abrir. En su pasado también se le agrega ed al final y queda como abrí, abrió, abrimos, abrieron, etc. Entonces, todos estos verbos que ustedes pueden ver en pantalla se le agrega ed cuando nos referimos a su pasado. Otro de los grupos que nombramos son las palabras que terminan en e. Su pasado va a ir con una d. No le agregamos ed. Le agregamos solamente la d, ya que la e ya la tiene. Adore, adorar, pasa a ser adored. Adoré, adoró, adoramos. Como ven, termina en e, entonces yo solamente le agrego la d. La palabra save, que significa salvar o ahorrar, también termina en e, entonces su pasado de salvar, salvó, salvé, salvamos, también se le agrega la d al final. Lo mismo de antes, todas las palabras que ustedes ven acá terminan con e y ustedes le agregan una d al final. Tenemos el siguiente grupo, el tercer grupo de recién, que son las palabras que terminan en y. Antes de una consonante las reemplazamos por una ied, la y se va. La palabra cry, que significa gritar o llorar, tiene y viene una consonante, la r antes, entonces ustedes reemplazan sy por una i latina y agregan ed. Y sería la misma regla para todas las palabras que ustedes pueden ver acá, ya que todas las palabras que ven acá terminan en y. Además, antes viene una consonante, en todos los ejemplos que ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿cómo creamos oraciones nosotros? Como siempre lo hacemos, vamos a explicarlo con una fórmula matemática. Vamos a hacer esto pronombre más verbo en pasado de los que vimos y al final un complemento. Ahora es cuando ustedes preguntan, ¿qué es un complemento? Un complemento es preguntarle al verbo qué, cómo, cuándo o dónde. Vamos a ver entonces algunos ejemplos que voy a dar aquí. Por ejemplo, eh, yo estudié. Aquí dice la oración, yo estudié. Yo le pregunto al verbo para hacer el complemento, ¿qué estudié? Y aquí se responde el complemento como inglés. Yo estudié inglés. Preguntar incluso, ¿dónde estudié? Yo estudié en la universidad. ¿Cómo estudié? Yo estudié arduamente. ¿Cuándo estudié? Yo estudié en 2013. Entonces el complemento va a ser una pregunta que yo le hago al verbo y me va a dar la respuesta para escribir mi complemento. Como aquí ustedes pueden ver, la actividad número 1 entonces es pasar los verbos que están aquí en tiempo presente, pasarlos a pasado, según todas las reglas que nosotros vimos recién. Las palabras están en el vocabulario que vimos, lo único que ustedes tienen que hacer son las modificaciones en tiempo pasado. La actividad número 2 corresponde a crear tus propias oraciones. Tratemos de crear una oración por grupo, ya que vimos 4 grupos, vamos a tratar de crear un ejemplo por cada uno. ¿Ya? Cada oración debe tener entre 3 a 5 palabras en total. O sea, es un pronombre, un verbo en pasado y un complemento. Como siempre les decimos, próxima clase continuaremos con verbos irregulares esta vez. Recuerden ver los videos, también asistir a las clases online para una mejor explicación, ya que tu aprendizaje es muy importante para todos nosotros. Cualquier duda o consulta, está mi correo y mi número, además del correo del pie. Que estén súper bien, cuídense mucho, manténganse en cuarentena y nos vemos en una próxima clase.